Este día iniciaremos el estudio de la séptima unidad del programa de la asignatura Mecánica de Fluidos, llamada Análisis Dimensional y Teoría de Modelos. Es la última unidad del curso, pero que recoge una técnica muy interesante que será utilizada en los próximos cursos de su carrera. La temática que se estudiará en esta unidad está ordenado en el presente índice. El primer tema, referido a la homogeneidad dimensional. Como ustedes saben, para definir completamente un evento, es indispensable colocar la cantidad y la unidad de medida. Por ejemplo, si yo quiero explicar la rapidez con la que llega el autobús que nos traslada a la universidad, yo tengo que decir, el bus de la ruta 90F venía a 100 km por hora. Me quedo corto si solamente digo que venía a 100. Debe plantearse las unidades para describir completamente el fenómeno. Luego entonces, analizar las unidades de medida de las diferentes variables de un fenómeno, eso es el análisis dimensional. Y decir que se encuentra homogéneo cuando la manipulación de esta de acuerdo con las diferentes relaciones, su resultado es el esperado según las unidades de la variable resultante. El segundo tema es la similitud. Aquí se estudian las relaciones que ocurren en la experimentación con modelo. Para construir un prototipo, estos dos temas serán tratados en la primera clase. El siguiente tema de la unidad 7 es el repaso de dimensiones. Aquí haremos un recorrido por la mayoría de las variables utilizadas en la materia y sus respectivas unidades, entre ellas presiones, caudales, velocidades, aceleraciones, viscosidad, densidad, entre otras. El tema 4 es el referido a un método muy popular y sencillo para realizar análisis dimensional, llamado Teorema Pi de Buckingham. Este es un procedimiento que enfatiza en la necesidad de conocer las variables que intervienen en un fenómeno de estudio, para, a partir de ahí, encontrar una serie de parámetros adimensionales que nos permiten encontrar una relación lógica entre las diferentes variables intervinientes. El tema número 5 está referido a los diferentes parámetros adimensionales, utilizados regularmente en la temática de estudio y que han sido obtenidos en forma experimental. Valores de mucha utilidad, como por ejemplo el número de Reynolds, que es un parámetro adimensional muy utilizado en fenómenos como el flujo de agua en una tubería. Reynolds define el tipo de flujo que ocurre. Una frontera de Reynolds igual a 2000 divide un flujo laminar de un flujo turbulento. Y el tema 6 es un estudio a profundidad para conocer las técnicas de predecir el funcionamiento de un prototipo a partir del estudio de modelos. Tema número 1. Homogeneidad dimensional. Referente al primer tema, debe saltarse el análisis dimensional. Este es un método utilizado para establecer relaciones de las variables que intervienen en un proceso. Y como corolario, la homogeneidad dimensional que postula que todos los términos de una ecuación deben tener las mismas dimensiones. Saber utilizar esta técnica nos asegura tener el control de no equivocarnos al resolver un problema, pero también nos obliga a tener una comprensión completa del fenómeno en estudio. Lo anterior quiere decir que los diferentes agrupamientos de variables que intervienen en el fenómeno, su resultado es similar, no tomando en cuenta su posición en la ecuación. Por ejemplo, en el caso de la ecuación de energía, que es la combinación de 3 o más términos, en el caso básico se tiene carga de velocidad más carga de presión más carga de posición. Al resolver cada término de la ecuación, su resultado será similar. Si estuviésemos trabajando con el sistema internacional, el resultado de cada término es metros. Por otro lado, si trabajáramos con el sistema inglés, su resultado es pies. Si la misma ecuación dividimos todos los términos por la energía de posición o simplemente llamada cota Z, el resultado es un valor adimensional.
Luego entonces, cada uno de los términos se ha convertido en un parámetro adimensional. Sus unidades han sido anuladas y simplemente queda, después de la operación, un número sin dimensiones. Bueno, tal como se cuestiona el icono de la lámina, todos los términos serán adimensionales, que al final es como la comprobación que el agrupamiento de términos efectuados en la ecuación de energía está correctamente ubicado. En ingeniería se diseñan estructuras que requieren costos onerosos, alto impacto en el medio ambiente y muchas veces son los proyectos insignias de las administraciones de turno en la mayoría de países, tales como rutas de ferrocarriles, grandes unidades de transporte marítimo y aéreo, desarrollo de estructuras de generación de energía, que son obras de gran volumen. Pero también pueden diseñarse estructuras tan pequeñas que la manipulación ordinaria es complicada. Por todo lo anterior y previo a desarrollar un prototipo o una construcción en serie, es importante modelar el funcionamiento de este proyecto, recreando las condiciones en laboratorio de las variables a las que estará expuesto el prototipo. Con ello, la inversión final se garantiza en cuanto a la funcionabilidad, la disminución del impacto ambiental y la rentabilidad social de los proyectos. Creo que la experiencia de construir otro Titanic sin tomar en cuenta todas las variables a las que estará expuesto el prototipo es una lección aprendida para los diseñadores de este. Entonces, hay que modelar para estudiar a fondo un fenómeno, visualizar su comportamiento, identificar variables fundamentales y accesorias para reducir al mínimo las incertidumbres. En esta lámina podemos ver algunos de los diseños que antes de realizar la construcción definitiva deben modelarse. Ahí observamos presas para extraer energía hidráulica, un buque de grandes dimensiones, una bomba para impulsar agua y un tren rápido, entre otros. ¿Por qué es necesario modelar antes de construir un prototipo? Como anteriormente se mencionó, desarrollar un prototipo requiere fuertes inversiones de dinero, y si no se hace un estudio de modelos para asegurar el funcionamiento óptimo del prototipo, sería tirar dinero sin sentido. Otra razón para modelar es buscar la proporción de escala, estudiar la composición de la geometría, la aerodinámica y la armonía que debe tener similitud entre el modelo y el prototipo. Por ejemplo, si el fenómeno es muy pequeño y hay dificultad para observar, es imperativo ampliar el modelo para observar de la mejor manera. Lo contrario, si el fenómeno es de grandes proporciones, lo lógico es hacer un modelo a escala más chica para poder manipular adecuadamente el comportamiento de las variables. ¿Cuáles son los propósitos del análisis dimensional? Básicamente son tres. El primero es generar agrupamientos de variables del fenómeno en estudio, que comúnmente se denominan parámetros adimensionales, los cuales facilitan el trabajo de experimentación y reportar los resultados obtenidos. El segundo propósito es predecir el funcionamiento del prototipo a partir de los resultados obtenidos con el estudio de un modelo. Y el tercer propósito del análisis dimensional es predecir el comportamiento de los parámetros observados en el modelo para la aplicación en el prototipo. Por ejemplo, si estoy estudiando el fenómeno del flujo de agua en un canal, el parámetro adimensional que es más determinante en este fenómeno es el número de Froude. Por lo tanto, los resultados obtenidos del número de Froude en el modelo serán aplicados en el prototipo. Lo anterior me facilita el estudio del fenómeno del flujo del agua en un canal. En esta lámina se observa que los análisis dimensionales están influenciados por los tres propósitos anteriormente apuntados, o sea, también que un buen análisis dimensional debe producir parámetros de diseño, leyes de escalamiento y predice tendencias.
El segundo tema por abordar en esta unidad 7 es la similitud. La similitud es básicamente predecir lo que pasará en un prototipo a partir de observar el modelo. En el caso particular del flujo de fluidos, que es un caso muy común en el área de hidráulica de la carrera de Ingeniería Civil, hay una implicación de muchas variables, desde parámetros de fuerza, escala y cinemáticos. En esta lámina podemos visualizar la imagen de una tubería por donde es conducido agua para consumo humano. Este es un ejemplo de los fenómenos que ustedes enfrentarán si se dedican en su vida profesional al área de la hidráulica. Entonces, para realizar el estudio de similitud, es importante conocer a profundidad el fenómeno, para no dejar cabos sueltos y la incertidumbre sea demasiado alta. En este caso particular, podemos recrearlo en el laboratorio y predecir el funcionamiento del acueducto real. A continuación, se relacionan las variables principales que intervienen en el caso del flujo de fluidos por una tubería. Observamos cómo la variable dependiente, variación de presión, está determinada por la velocidad, la densidad, la viscosidad absoluta, la rugosidad absoluta y el diámetro de la tubería. Entonces, el estudio de análisis dimensional deberá hacerse en el modelo, tomando en cuenta todas las variables que intervienen en el fenómeno y a partir de ahí plantear la similitud con respecto al prototipo. Veremos un ejemplo de aplicación, el cual es el caso de flujo de agua en una tubería. Las variables principales que intervienen en este fenómeno son la variación de la presión, la velocidad, la densidad del fluido, viscosidad absoluta, diámetro y la rugosidad absoluta. El diseñador debe tener una comprensión completa del fenómeno para escoger las variables que son más determinantes. El corazón del método es definir los agrupamientos adimensionales que resultan al relacionar las variables. Si nos interesa encontrar la relación entre dos parámetros en particular, fijamos las otras variables y manipulamos los de interés para determinar la dependencia entre ellos. Hemos estudiado